Era un libro en el cual había una serie de figuras, unas figuras que representaban paisajes, unos paisajes oníricos, una cosa extraña. Él consiguió interpretarlos y a raíz de allí obtuvo la piedra filosofal. Por supuesto, la tumba de él y de su mujer en el año 1413 apareció totalmente vacía. No la habían saqueado, sencillamente estaba vacía. Se la ha visto hace aproximadamente unos 50 años en Oriente Medio, más o menos. Una conversación que tuvo un periodista con él, descubrió que detrás de esa persona con la que estaba hablando era ni más ni menos que Nicolás Flamel, debido a las referencias que estaba recibiendo. La alquimia fue entregada a los hijos de los dioses, llamados los Nefilim. De ellos no solo habla la Biblia, hay muchos libros que hablan de los Nefilim, no es nada nuevo. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Baruch, e incluso el libro de la sabiduría. Seguramente que haya más textos que hagan referencia a ellos. Pero ¿quiénes eran aquellos a los que fueron entregados el conocimiento de la piedra filosofal? Ese conocimiento del fuego. Pues ese conocimiento fue entregado a unos señores que vivieron mucho tiempo, y lo dice la Biblia. Adán, 930 años, Set, 912, Enos, 815, Cainán, 910, Mahalael, 895, Jaed, 962, Enoc vivió menos, 365, murió como un niño. Matusalén mata el récord, 969 años, Lamec, 777, y Noé, más de 500. Ahí están. También hay ciertas estirpes faraónicas que vivieron muchos, pero que muchos años. Estirpes faraónicas vinculadas a grandes conocedores de la piedra filosofal y también, tal vez, arraigado al conocimiento que oculta la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es el libro original por el cual se accede al conocimiento de la alquimia y algún otro más. Muchas de las tradiciones mitológicas hablan de un líquido. Cuando hablamos de la inmortalidad. Posiblemente, si conocéis gran parte de la mitología, veréis que esos dioses tomaban algo, un brebaje que se llamaba el néctar, el licor, así lo definían los griegos. Era el elixir, fruto de Nibiru, o por ejemplo el elixir Haoji, eso en China. El fruto de Nibiru evidentemente era en la antigua Sumeria, algo que les hacían inmortales. Está ahí, en las tablillas, no me lo invento yo. Y también el soma. El soma era el líquido de la inmortalidad de los Vedas. Ellos también conocían algo que te proporcionaba la inmortalidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de todos estos datos y vemos lo que los alquimistas aportan en sus escritos, rápidamente nos damos cuenta que estamos hablando de la misma sustancia. Una sustancia que no quiere decir que te evite que no te mueras si te pilla un coche, pero te mantiene joven y vigoroso eternamente. Una forma de inmortalidad. Recordemos que a fecha de hoy no se sabe por qué envejecemos. La ciencia lo investiga. Hablan de ciertos espoletas en nuestras células, ciertos disparadores, ciertas cuestiones que ni siquiera yo creo que ellos comprenden. Cuando divagan mucho la ciencia, sencillamente es que no tienen ni idea. Cuando son concretos, ya pues hay que verlo con recelo, pero cuando divagan se puede asegurar prácticamente que no saben de qué están hablando. Bien, decía que recordemos que a fecha de hoy no se sabe por qué envejecemos. Tal vez los médicos o los que investigan este tipo de cuestiones deberían hablar con algún adepto que conozca bien el camino de la medicina eterna. Las personas, el récord Guinness actualmente creo que anda en 120, 122 años, datado y con una cierta seguridad. Si bien es cierto, hubo una persona que llegó a vivir 160 años. Eso según él, un ruso, conoció toda una serie de familias reales de los zares. Los conoció creo que a todos. Este hombre llegó a vivir 160 años y la zona en la que vivía parece ser que había mucho prana. El prana, en sánscrito, quiere decir lo vital, una energía sujeta a la transmutación, una energía que está ligada al universo. Adelante. Bien, esto es una idealización del prana. El prana lo respiramos. Entonces, en el aire hay algo.
algo. Hay un dato curioso. Nosotros dicen que con 2.500 calorías mantenemos nuestro cuerpo. Con 2.500 calorías no podríamos mantener ni siquiera nuestro cerebro. Estamos recibiendo energía por algún sitio y no lo sabemos. Es absurdo que decir que con 2.500 calorías un cuerpo humano se mantiene vivo. Solamente mantener a 37 grados de la temperatura de un cuerpo de 80 kilos es una cuestión que requiere mucho más de 2.500 calorías. ¿Han puesto agua a cocer? ¿Han intentado poner 80 litros de agua a cocer? ¿Cuántas calorías necesitan? ¿2.500? Mucho más. Entonces estamos recibiendo alguna forma de energía vital por algún sitio o algún medio que nosotros no conocemos, pero ellos sí conocían y hablaban y le daban nombres. Le daban el nombre del prana. Tiene muchos nombres más. Otros le llamaban el ki. Seguramente que os suene. El ki es el alimento que está en el aire. O el maná. El maná aparece en la tradición judeocristiana, judaica más bien, indicando aquel alimento que los dioses entregaban a los hombres en los momentos de escasez en la travesía del desierto. El hinduismo habla del kundalini. Están hablando todos de lo mismo, le están dando distintos nombres. El kundalini era una energía visible representada por un dragón que duerme enroscado. Y recientemente, ¿no les suena la palabra orgón? Orgón, Wilhelm Reich. Pues estaba también hablando de lo mismo. Es más, Wilhelm Reich, un hombre muy preparado, llegó incluso a canalizar esa energía a través de una técnica. Parece ser que a alguien no le interesaba que eso lo hiciese y se lo quitaron del medio. Adelante. Este es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, para aquellos que no lo conozcan, fue un alemán que vivió en Estados Unidos y fue secuestrado por la CIA, la CIA no existía entonces, por el FBI, y encarcelado, alegando una serie de excusas peregrinas para intentar hacer desaparecer del mundo público a este personaje que estaba provocando lluvias en desiertos, y esto es algo real, datado y que existió en zonas de gran sequía. Cuando este hombre se acercaba con aquel camión, conseguía hacer llover, porque estaba canalizando la energía del orgón, que es el ki, que es el maná, que es el prana, que es todo aquello. Adelante. También se habla de la creación de la vida por parte del alquimista. Los homúnculos de los que hablaba Paracelso, eran seres creados con material genético humano, material genético de animales o de plantas, y con la piedra. Algún aderezo más tenía. Lo cierto es que hay dataciones e incluso recientemente la ciencia asegura que es capaz de crear vida en ciertas condiciones cuando se le aplican enormes campos electromagnéticos a una especie de caldo de cultivo. En realidad es algo muy parecido. Es una especie de alquimia, pero esa palabra nunca la utilizarán los científicos. Adelante. Bien, se comenta que en ciertas experiencias aplicadas con la piedra filosofal y este tipo de caldo de cultivo se han conseguido una especie de seres similares a los acáridos. Creo que incluso hay fotografías de los mismos. Seres fabricados a principios del siglo XX. Y por supuesto, otro de los efectos de la piedra filosofal y el que todo el mundo conoce es la transmutación de los metales. La transmutación de los metales en oro. Cuando oís hablar de la piedra filosofal, lo primero que os viene a la cabeza, no solo a vosotros, sino a aquellos que estudiaron la piedra filosofal, incluso los más honestos, la idea suya era obtener oro. Ahora vivimos, vamos a decir que relativamente aceptable. En la época del medievo la vida era muy dura, las condiciones eran muy complicadas, sobrevivir era difícil, y la posibilidad de fabricar oro era desde luego un aliciente muy importante para aquellas personas. Bien, sea como fuere, ellos consiguieron transmutaciones de oro utilizando el polvo de proyección, que no era ni más ni menos que la piedra filosofal molida y aplicada sobre esos metales en proceso de fusión. La piedra filosofal es de color rojo, es fusible, pesada, cristalina y translúcida. Aquí tenemos un ejemplo de una piedra filosofal. Son unas características que solamente tiene este material que vuelve perfecto a los metales.
en realidad les cura. Todos los metales están enfermos, tienen un proceso de evolución, como los seres humanos, como los animales y como las plantas, y lo que hace la piedra filosofal es darle la propiedad y convertirle en el material más perfecto, el mineral más perfecto, en este caso el oro. Ha habido... Adelante, pasa. Aquí tenemos a Van Helmont. Van Helmont era un químico muy importante, de la química oficial, un oficialista. Él no creía en la alquimia, decía que esto era una estupidez. Este hombre vivió allá por el siglo XVI. Y Van Helmont, en Bruselas tenía una gran reputación. Sus aplicaciones químicas, sus desarrollos y sus teorías hoy en día siguen teniendo mucho peso. Y Van Helmont ponía a parir a la alquimia. Un buen día se presentó en su casa un alquimista, y de esto habla él mismo. Se presentó en su casa un alquimista que no dio su nombre y le entregó el polvo de proyección. Y le dijo qué es lo que tenía que hacer. En un crisol echar un metal y en el proceso de fusión echar la piedra filosofal impregnada de cera. Así lo hizo y consiguió transmutar ese metal vulgar en oro. No fue el primero, también hubo otros, como por ejemplo Helvetius, quien fue un médico del siglo XVIII. Adelante. Este es Helvetius, un médico del siglo XVIII que también rechazaba, un oficialista. Esto de la medicina alquímica es absurdo, no tiene sentido, es algo que no hay forma de por dónde agarrarlo. Cierto es que si los escritos que cogemos los analizamos de una forma textual y literal, nos parece algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sea como fuere, a Helvetius se le apareció otro alquimista, un hombre llamado Elías, un misterioso ser que le entregó también y le hizo transmutaciones de ciertos metales en oro delante. No hubo truco, él tuvo ocasión de verlo, de acercarse y comprobar que aquello que salía de aquel crisol era oro. También habló a partir de aquel momento bien de la alquimia, sencillamente porque la praxis es la única que les permitía descubrir que aquella gente estaba hablando de la verdad. No obstante, los alquimistas no son dados a hacer demasiadas pruebas y demasiados shows de su arte. Otro, adelante, no es de este hablaremos después. Fulcanelli, seguramente que os suene. Fulcanelli escribió varios libros, Las moradas filosofales, y recientemente en el año 2000, eso fue en 1920, en el año 2003 ha escrito uno nuevo, que se titula Finis Gloria et Mundi, un libro bastante misterioso y que también habla de alquimia. Desconozco si el que firma el libro del año 2003 es el mismo Fulcanelli. Lo que sí que es cierto que el estilo literario es exactamente igual, con lo cual es muy sospechoso. Incluso diría que evolucionado, pero tiene un estilo muy similar. Muy bien, Fulcanelli, que no es hizo una